I was having a very wonderful life. Tenía una vida maravillosa. No éramos ricos, pero teníamos una vida en la que ni siquiera nos planteábamos emigrar. Or, I was having my own boat. I was myself boss. Tenía mi propia barca, era mi propio jefe, no trabajaba para nadie. Coming, having breakfast together with everyone. Llegábamos y desayunábamos juntos en la orilla. Después nos preparábamos e íbamos a pescar. Imagine breathing the first breeze. Imagínate, respirando el aire fresco, la primera brisa del océano, escuchando el sonido de las olas, mirando el movimiento del agua y de los peces. Conectar con la vida y la naturaleza es lo más bonito del mundo. Y vivía de lo que pescaba, comía el pescado que cogía, muy fresco, directamente del mar al fuego. Y lo mejor era la bienvenida que nos daban al volver. La gente corría. Todo el mundo venía a ayudarnos a cargar la barca con sus propias manos hasta la orilla. También los niños. Les dábamos su parte, vendíamos otra y a otros les dábamos algo por habernos ayudado. Y entonces nos sentábamos junto a otros pescadores y hablábamos de cómo había sido la pesca, cuántos peces habían escapado y cosas así. Era una vida maravillosa. That was a very wonderful life. Everything changed. Pero entonces todo cambió. Cuando las fábricas de transformación de pescado y sus barcos pesqueros vinieron a Gambia. El mar es nuestro. Capítulo 6. Gambia. Hola, esto es ¿Quién dijo miedo?, el podcast de Amnistía Internacional en el que contamos historias de lucha y activismo en el mundo para celebrar el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Soy Ángela Sepúlveda. Hoy nos adentramos en el mar. Concretamente en el Océano Atlántico, en la costa occidental de África, en las aguas de Gambia. My name is Abu and my surname is Sen. I am 31 years of age. Abu tiene 31 años y viene de un pequeño pueblo costero llamado Bakau, al oeste de la capital, Banjul. Toda su vida ha sido pescador. Empecé siendo un niño, no lo recuerdo bien, pero como a los 7 años. Iba a la orilla a ayudar a las barcas que llegaban. Cogía el pescado, lo asaba, lo comía y también ayudaba a limpiar la barca y a recoger todo. Incluso antes, iba a los fines de semana a pescar con mis primos y mi familia. Cuando cumplí 10 años, más o menos, ya iba más asiduamente. No me obligaban a hacerlo, era como un hobby. Me encantaba y al final lo elegí como profesión. Ser pescador. Sin embargo, Abu ha dejado de pescar. Hoy, este joven gambiano, con ADN con olor a mar, vive lejos de su océano, en Sevilla. Aquí llegó en 2021 tras un breve paso por Tenerife, a donde arribó en patera desde su país. Nos atiende en un pequeño piso que comparte con 2 personas más en el barrio popular de Torreblanca. Desde el sofá, en su imaginación, Abu vuelve a Gambia. Vuelve al mar. Cuando era pescador, solía volver a la orilla con las redes llenas. No faltaba pescado. De hecho, había suficiente para que todo el mundo pudiera comer y ganarse la vida. Como hemos escuchado antes, Abu consideraba su vida maravillosa.
Sin embargo, hace unos años, todo cambió. Empezó a afectarnos justo después de que nuestro gobierno firmara un acuerdo bilateral con China para construir fábricas de transformación de pescado y para traer sus barcos a pescar en nuestras aguas. Enseguida empezaron a pescar ilegalmente en sitios reservados a los pescadores locales. Imagínate, 30 barcas locales pueden pescar en un mes lo que estos barcos chinos pueden pescar en horas. No había uno, eran incontables. David contra Goliat. Las pequeñas barcas tradicionales como la de Abu no tenían nada que hacer frente a los enormes barcos extranjeros. En un abrir y cerrar de ojos, la pesca se fue reduciendo. En pocos meses, los pescadores locales nos quedamos sin nada. Volvíamos con las manos vacías. Amnistía Internacional no ha podido comprobar la existencia ni el contenido de este acuerdo del que habla Abu debido a la falta de transparencia por parte del Ejecutivo gambiano. Sin embargo, otros convenios sí son públicos. El gobierno de Gambia tiene un acuerdo de pesca con la Unión Europea y también con Senegal. Eso les autoriza a pescar en nuestras aguas. Mohamed Jaban es un estudiante gambiano de 23 años. También un ferviente activista contra la sobrepesca en su país. Aunque está especificado que a esos barcos extranjeros no se les permite pescar a menos de 9 millas de la orilla. Pero eso no es lo que realmente está ocurriendo. Mohamed desliza así una acusación contra los barcos extranjeros que no respetan ni siquiera unos acuerdos que ya de por sí esquilman sus aguas. Son gente que se ha ganado toda la vida pescando y se están dando cuenta de que los grandes barcos no están respetando las distancias ni los acuerdos. Marta Colomer es la responsable de campañas de Amnistía Internacional para los países anglófonos e hispanohablantes de África Occidental. Se están metiendo en sus aguas, que son las aguas más próximas a la orilla, y entonces cada vez ahora los barcos más pequeños se encuentran que se les rompen las redes, con lo que tienen que estar pagando constantemente la reparación de las redes porque los grandes barcos se las cortan, y que cada vez tienen menos pescado o se tienen que ir más lejos para poder pescar. El resultado es una clara sobreexplotación de las aguas gambianas. Nos encontramos con una situación en que realmente se está pidiendo más al océano de lo que realmente puede producir. Existe lo que es la pesca tradicional, que son la gente gambiana generalmente que lleva allí pescando toda la vida. Existen los grandes barcos de compañías extranjeras o de países extranjeros que vienen a pescar en aguas gambianas. Y luego también está un problema muy serio, que es lo de la pesca ilegal, que está fuera del alcance de los gobiernos y que también se llevan gran cantidad de pescado. Esta sobrepesca en los mares de Gambia está llevando a un gran impacto a nivel de los derechos humanos de las comunidades pesqueras en el país. Gambia exporta casi 20.000 tonas de pescado al año. Todo ese pescado se está quitando a los mares de Gambia y a la población en sí, y que se lleva al extranjero. Pero además a estas casi 20.000 toneladas hay que añadirle todo lo que se lleva a la pesca ilegal también. Los grandes barcos se llevan los peces con sus grandes redes, y los pescadores tradicionales vuelven a la orilla con las manos vacías. Volver así, sin pescado que vender, no solo afecta a los pescadores. Se produce una reacción en cadena. Cuando no pescamos nada, nos afecta a nosotros, pero también afecta a los compradores de pescado que solían comprarnos y revenderlo en el mercado. También a los que no venden pescado, pero que solían venir a ayudar para tener algo. Ya no se llevan nada a casa. También los niños que solían correr y venir a ayudar a limpiar el barco para poder tener algo de pescado para asar, comer y divertirse. Nada. Así que la playa está completamente muerta. Completamente muerta. En Gambia el pescado es algo muy importante y representa un 50 o un 60% de las proteínas de las que se alimenta la gente, y este bien se está exportando, se está llevando al extranjero y no lo están aprovechando las comunidades, con lo que está creciendo la inseguridad alimentaria.
También, otra de las consecuencias que esto ha tenido, obviamente, es que al haber menos pescado hay un aumento de los precios que está llevando a un empobrecimiento de la población. Y cuando decimos empobrecimiento, generalmente son grupos de mujeres las que están a cargo del tema de procesar el pescado, bien sea el pescado ahumado, bien sea el pescado seco. Poco se sabe de estos supuestos acuerdos firmados entre el gobierno de Gambia y otros países. Amnistía Internacional no ha podido encontrar ninguna información sobre el convenio con China ni con otros estados africanos. Solo es público el de la Unión Europea. En 2019, este acuerdo se renovó por 6 años. Barcos de España, Francia y Grecia están autorizados a pescar en aguas gambianas. La Unión Europea paga a cambio apenas 550.000 euros al año. La mitad está destinada a apoyar al sector pesquero de Gambia. A esto se suma el dinero que pagan los propietarios de los barcos por el derecho de pesca. Solo oímos hablar de este dinero en las noticias, pero en la vida real apenas vemos el impacto de este dinero en nuestras vidas o en las vidas de los pescadores o de la gente que depende del pescado. Las empresas lo pagarán, pero el gobierno no hace llegar el dinero a la población local. A los efectos sobre la economía y la forma de vida de los gambianos, la sobrepesca añade otro ataque más a los derechos humanos. Empresas extranjeras también instalan fábricas de transformación de pescado en la costa de Gambia. Abu nos describe cómo estas fábricas se quedan con el pescado que alimenta a los gambianos para transformarlo en fertilizantes y también en comida para animales, para las mascotas de los ciudadanos de Occidente. Además, este pescado también se transforma en harina que se usa de forma intensiva en piscifactorías para alimentar a otros peces. Para obtener 1 kilo de esta harina de pescado se necesitan entre 4,5 kilos y 5 kilos de pescado. Imagínate un barreño lleno de 4,5 kilos de pescado para producir 1 kilo. Entonces, la presión que este tipo de fábricas están poniendo en la pesca en Gambia y en otros países de África del Oeste es muy importante, porque todo este pescado podría ir a la población y de los 4,5 kilos que sacan del mar, producen solo 1 kilo de pienso para llevarse, bien sea a Europa, bien sea a América Latina, bien sea a Asia, mientras las poblaciones, lo que estábamos hablando, sigue aumentando el nivel de inseguridad alimentaria. Además de usar tanto pescado para fertilizantes y alimentar a nuestras mascotas, estas fábricas pueden tener un impacto negativo sobre el medio ambiente. El fuerte olor que se desprende de estas fábricas está acabando con el turismo y los trabajos que dependen de él. Me acuerdo que uno de los casos que entrevistamos era de uno de los señores que había abierto un chiringuito, un restaurante, así en la playa. Este señor pues llevaba toda su vida dedicándose, trabajando en Banjul, en un hotel de 5 estrellas. Y él era de Sanyang y se fue a Sanyang para hacer su negocio, contratar a gente joven, formarlos para que se dedicaran al turismo por todas las playas que hay. Renunció a trabajar en ese hotel porque creía en su comunidad y quería formar a los jóvenes. Y ahora él dice, me han roto el sueño. Me están rompiendo el sueño porque este chiringuito le han puesto al lado la fábrica esta de harina de pescado que le ensucia el agua, que tiene olores desagradables, que los clientes salen asustados y también se le están yendo los clientes. Dice, yo lo hacía esto para evitar que los chicos, ¿sabes? Es una manera de crear empleo en mi comunidad, para que los chicos no se vayan. No, Samuel lo decía, que no se vayan por el back way, por la puerta de atrás, ¿sabes? La salida de atrás. Y entonces dice, ahora es otro de los motivos de que todos los restaurantes y todos los bares que han abierto así en la playa, con todo el impacto ecológico que está teniendo estas fábricas de harina de pescado, pues realmente están viendo que no pueden seguir adelante con sus negocios también. Al cabo de un tiempo de vivir esta situación, Abu dijo basta. Nos quejamos al gobierno, pero no hizo nada. Así que nos tomamos la justicia por nuestra mano. Rompimos una tubería de una de estas fábricas. Cuando el gobierno vino por nosotros, muchos de mis amigos fueron capturados y procesados por ello. Abu se libró,
Y pese a la intimidación de las autoridades, continuó con su lucha. Estaba en las radios, en las televisiones, y no solo hablaba contra las fábricas chinas de harina de pescado, también lo hacía contra el gobierno, porque está detrás de ellas, las vigilan, las aseguran. Abu nos explica que al cabo de un tiempo se sintió amenazado. Pero no solo por el gobierno, sino también por su comunidad, por sus vecinos, porque las autoridades sobornaban a los ancianos para que estuvieran contentos. Y tener a los ancianos en contra no era bueno para Abu. Según nos cuentan, no solo en Gambia, sino en toda África, se respeta mucho a los mayores. No puedes ir en su contra. Si lo haces, te metes en un problema. Y Abu se metió. Era un día muy bueno después de pescar de noche. Guardé mis cosas y le di el pescado al comprador. Por la mañana tenía que reunirme con él para que me pagara. Esto fue a altas horas de la noche. De camino a casa me di cuenta de que había gente siguiéndome. Antes de que me diera cuenta, me estaban golpeando por todas partes, con palos, hierros y cosas así. Tuve que correr y escapar para salvarme. Fue un momento muy difícil en el que sufrí muchas lesiones. Hasta hoy tengo el lado derecho de la cara más grande que el otro como consecuencia del ataque. Casi me muero. Tras este ataque, Abu tomó una decisión. Supe que había llegado el momento de buscar otro lugar. Si no, podría perder la vida. Me dije, sé que ahora no solo estoy luchando contra el gobierno o los chinos, sino que siento que algunos miembros de mi comunidad también están en mi contra. Sé que ya no soy bienvenido en este país, así que lo mejor es huir y seguir luchando. No fue una decisión fácil, ni mucho menos, pero Abu se vio obligado a abandonar su país. Era el 1 de noviembre de 2020. Días antes había vendido mi barco y me había reunido con los traficantes. Escribieron mi nombre en una lista. Así que cuando llegó el día, simplemente fui. Miraron la lista y me permitieron entrar en el barco. Había 2 o 3 barcos, no muy grandes, que llevaban a la gente desde tierra hasta el barco grande en el mar. Estábamos en la playa. No fue fácil porque éramos muchos. Y algunos ni siquiera tenían dinero para pagar. Simplemente escucharon que había un barco y vinieron para subirse en él. Hubo muchos empujones por entrar. Solo el más fuerte podía sobrevivir. Así que allí estábamos, tirando y empujando, pero tuve suerte. Pude subir al barco grande. Éramos 129 personas en el barco. Fueron 9 días de viaje. En el cuarto nos quedamos sin comida. Todo el mundo entró en pánico. Por suerte, antes de salir, algunos compraron unas galletas y chocolate. Yo también compré algunas galletas y durante varios días eso es lo que comía. Tuvimos muchos problemas con el clima. Había mucho viento y nos mojamos. Hacía mucho frío. El 6.º día se nos acabó el agua. Teníamos que coger agua del mar y hervirla para quitarle sal y poder beberla. No todo el mundo podía beber ese agua, pero ese agua es la que nos permitió sobrevivir 9 días. Cuando nos faltaban apenas 60 kilómetros para llegar a Tenerife, nos quedamos sin gasolina. La corriente nos echaba para atrás, hacia el Atlántico otra vez. Por suerte, uno de los migrantes que estaba en el barco había vivido antes 8 meses en Murcia.
hablaba español, así que llamó a emergencias, al 112. Nosotros no hablábamos español, pero las palabras que recuerdo fueron por favor, por favor. Dijo por favor muchas veces. Por favor, so many times. Y entonces nos localizaron. They are located. Después de 9 días de viaje en alta mar, sin comida, sin agua, sin gasolina, Abu consiguió llegar a Tenerife. Allí pasó 2 meses que prefiere olvidar. Reconoce que algunas personas le ayudaron, pero el ambiente en la isla a finales de 2020 era muy tenso con la inmigración irregular. Gobierno de dimisión, muelle de la vergüenza y no la inmigración ilegal son algunas de las consignas coreadas en esta marcha de vecinos, sobre todo de la zona, que ha reunido a unas 2.000 personas, según la policía local. Hoy hemos querido estar aquí acompañando a todos esos canarios que están hoy preocupados por la inmigración ilegal, que cobra tintes de invasión. Tras 2 meses en la isla, Abu se trasladó a Sevilla, donde solicitó asilo a las autoridades españolas. Aún sigue esperando respuesta. Si todo sale bien, dice, en un futuro podrá traerse a España a su hija pequeña. Abu tuvo que huir de su país debido a las agresiones que pusieron en riesgo su vida. Otros, aunque no se hayan visto amenazados, también se sienten obligados a abandonar Gambia. Mohamed, el joven activista que nos habla desde Gambia, conoce a muchos. Actualmente, donde estoy, no es en mi propia casa. Estoy en casa de un amigo. El propietario de esta casa está de camino a Europa. Tenemos miles de jóvenes que abandonan el país para emigrar porque todos dependemos del pescado para vivir. Es el recurso natural del que estamos dotados. Así que si traen a gente que se lo va a llevar, en primer lugar, perdemos ingresos, perdemos nuestra fuente de sustento y al final vamos a enfermar porque nuestro cuerpo necesita proteínas. El pescado es nuestra principal fuente de proteínas. Estos barcos que antes se utilizaban para la pesca y que ahora ya nadie los quiere porque no son rentables para la actividad pesquera, los están reparando y venden los tickets para mandar a los chicos a las Canarias. Obviamente no se puede decir que la inmigración tiene solo un factor, ¿sabes? Que es solo la crisis económica o lo que sea lo que empuja a la gente a emigrar. Pero en el caso de Gambia y de otros países de la costa de África del Oeste, es un factor muy importante, la falta de oportunidades en las que se encuentra la juventud. Para Mohamed, esa falta de oportunidades viene provocada, en gran medida, por las empresas extranjeras que se llevan su pescado y contaminan sus costas. Si traes algo que deja a los ciudadanos gambianos sin negocio, dice, les estás pidiendo indirectamente que abandonen su país y busquen una vida mejor fuera de él, porque todos necesitamos sobrevivir. Y por ello, sobre todo a Mohamed, le sorprende el discurso de la Unión Europea, que presume siempre de defender los derechos humanos de los ciudadanos. Para Mohamed, quizá no de todos. Creo que es un poco hipócrita por parte de la Unión Europea porque saben que África es pobre. Así que están llegando a un acuerdo con nuestro gobierno en perjuicio de nuestro pueblo. Se aprovechan de la corrupción de nuestras autoridades para conseguir lo que quieren. Y al final nos obligan a abandonar nuestro país y emigrar. Cuando llegamos a sus países, también nos obligan a salir de ellos. Parece que no nos quieren aquí, pero tampoco allí. ¿Dónde quieren que estemos exactamente? Una empresa, cuando se instala en un sitio, tiene su derecho a ganarse la vida, tiene su derecho a sacar su beneficio, pero no lo puede hacer a cualquier precio, no puede pasar por encima de los derechos humanos de una población. Los derechos humanos de una población, como el derecho a la alimentación, el derecho a un medio ambiente saludable, el derecho al trabajo, todos este tipo de derechos también tienen que ser respetados. Si los derechos humanos de una población, de una comunidad son respetados, la gente no va a tener por qué emigrar. Más allá de la Unión Europea, Abu apunta a los negocios entre muchos ejecutivos africanos y China. Los tacha de ser los principales responsables de una situación que recuerda a épocas pasadas.
Todo esto que estamos viviendo hoy es por culpa del gobierno. Ellos son muy conscientes de lo que está ocurriendo, pero aún así guardan silencio y dejan que los chinos sigan haciendo lo que están haciendo. Y nosotros seguimos sufriendo por ello. También compran tierras que nuestras madres y hermanas utilizan para cultivar. Los chinos compran esas tierras y construyen lo que les da la gana. Es la recolonización de África, pero con dinero. Este joven pescador fija sus críticas en las empresas chinas. Sin embargo, existen otros muchos actores económicos de diferentes nacionalidades que se benefician de la sobrepesca en Gambia. Abu recuerda su historia desde su pequeño piso compartido en este barrio obrero de Sevilla, Torreblanca. Lejos de las aguas donde pescaba en Gambia, trabaja en lo que le va saliendo, aprende español y también algún oficio. Está tranquilo porque su vida no corre peligro, pero en sus ojos todavía puede verse la nostalgia del mar. Soy como un muerto viviente. Al salir de mi país no sabía qué vida me esperaba, si iba a llegar o no a mi destino. Dejar mi vida atrás me ha convertido en un muerto viviente. Estoy completamente perdido. Es algo muy difícil. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Por ello, sigue convencido de una cosa. Su lugar en el mundo no es este. Su sitio está en aquellos barcos y entre aquellas redes. Algún día quiero volver a mi país y vivir la vida que viví allí. Pero para ello tengo que seguir luchando, no solo por mí, sino por las generaciones que están por venir. Que cuando lleguen no oigan historias de que en Gambia solía haber pescado. No, quiero que ellos también encuentren peces allí. ¿Quién dijo miedo? Es un podcast original de Amnistía Internacional. Producido por The Voice Village. Dirección, entrevistas y guión, Edu Marín. Narración, entrevistas y asistencia en guión, Ángela Sepúlveda. Música original, Bianca Muy. Sonido, Pablo de Diego. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Responsable de producción en Amnistía Internacional, Neida Romero y Ángel Gonzalo. ¿Quién dijo miedo? Un podcast de Amnistía Internacional.